¿Cómo Bueno, estás? Estoy muy contenta de estar acá con vos para inaugurar mi canal de YouTube con tu sabiduría. qué emoción para la sabiduría co-creada que surge a partir del diálogo con el otro. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, si hay una pequeña introducción de quién sos. Verónica Trainor acá heredó una empresa a los 18 años, donde vivenció tener un equipo a cargo de 60 mujeres, lo cual le hizo atravesar aventuras y también un desgaste psíquico y emocional fuerte. Años más tarde la vida la dirigió hacia el diseño de experiencia de usuario en el campo digital. En 2009 participó de la redacción de la normativa de usabilidad y accesibilidad web para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el 2010 fue coautora del libro Pioneros y Hacedores, Fundamentos y Casos de Diseño e Interacción. En 2015 formó parte del equipo de Google Experts, certificándose en Design Sprint y en 2016 cofundó en México la agencia de investigación de usuarios Punto Lab, donde atendieron clientes como Uber, Fox, Walmart, eBay, Claro y más. En 2021, en una búsqueda personal, se certificó como Wellness Coach en el Institute for Integrative Nutrition en New York y en el 2023 como embajadora de salario emocional en el Emotional Paycheck Institute de Canadá. Y también como experta en mindfulness, psicología positiva y gestión de emociones en el Instituto Europeo de Psicología Positiva de Madrid. Eso es oficialmente. Pero a ver, Vero, contanos un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste hasta acá? Qué loco. Lo escuchaba y fue como terapéutico, escucharte hablando de mí. Bueno, tal cual. Es que esto, viste, uno a veces en la vida tapa cosas y dice, esto no, prefiero no. Y al final después vuelve todo y es hermoso en realidad. Porque lo que me pasó en la vida fue esto, que yo a los 18 años me recibí de técnica en producción musical de ORT. Los de Buenos Aires sabrán a qué me refiero con esto. Y 15 días antes de terminar el cole, fallece un tío mío, mi tío querido, y hereda una empresa de limpieza con todo lo que implicaba. O sea, mujeres con sus hijos presos, maridos delincuentes, mujeres golpeadas. Fue Prefieres. súper, súper, súper fuerte, súper profundo, súper, súper profundo. Me acuerdo de ir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a formarme en temas de violencia de género también, porque venían con moretones y por ahí me llamaba la hija, papá, mamá no puede ir a trabajar porque papá le partió el cráneo en la vereda, en la calle, en la acera. Entonces fue súper, súper fuerte, súper movilizante. Yo tenía 18 años y la tuve como 7 años en la empresa hasta que logré venderla. Bueno, logré venderla en realidad en un momento como que dije que quiero reconectar con lo mío, que era la parte web, la parte de producción. Pero bueno, fue un aprendizaje muy, muy profundo que volvió, ¿no? O sea, volvió y hoy es gestión de humanas y humanos y de personas y esto hoy vuelve, ¿no? Qué bueno. Y contame, ¿en qué estás hoy en día? Hoy estoy, bueno, lo más reciente que después hablaremos es mi hermoso libro para niños, Liderazgo Consciente, que fue como, bueno, un trabajo hermoso para niños. Esto es lo que estoy hoy, hoy martes. Pero estoy haciendo consultoría para grandes, para mamis y papis. De hecho, acá cuando termina dice, bueno, si las mamis y papis quieren llevar el liderazgo consciente a sus empresas, me llaman. Muy bien, el call Eh, to action ahí. el call to action es ese, el call to action es ese, es llegar a través de los niños a mamás y papás, básicamente. Y es cómo ayudar a las organizaciones a humanizarse, a tener una cultura consciente, que podemos hablar también de eso, una cultura consciente, una experiencia laboral que merezca la pena ser vivida, básicamente, y con un liderazgo consciente, bueno, como se habla en este librito para niños, que tenga estos cuatro ejes que trabajo tanto en los bootcamps, en los retiros, que es el liderazgo asertivo, habilitador, pacificador e inspirador, ¿no? Entonces, bueno, de eso trabajo, como de llevar la humanización a las empresas, básicamente, pero muy, muy sistémicamente y muy desde el friquismo del medir, porque claro, perdón que ahí como mi recorrido laboral cuando vendí la empresa de limpieza, pero bueno, después me clavé muchísimo en la parte de investigación. Yo estudié, bueno, insólitamente estas cosas que después vuelven, estudié teología 7 años de mi vida. Bueno, eh, que también creí como lo tapé, o sea, lo tapé completamente. De hecho, si ves mi currículum hasta hace poco, era como, no, lo primero que hice fue diseño web, porque después también soy diseñadora web, pero es como, no, claro, yo antes estudié 7 años teología y ciencia de la religión, que está muy vinculado con cultura organizacional, que de eso también podemos hablar. Pero bueno, nada, una melange de cosas que vuelven, pero hoy día mi deseo es acompañar a las empresas a realmente trabajar sistémicamente en la cultura consciente para que sean entornos donde las personas puedan brillar, básicamente. a ver, déjame ver si entiendo. O sea, lo que vos sos hoy o el mix que traes es
Un inicio de líder muy temprano en organizaciones con mucho trauma. Mm, Música y también. producción, que es ejecución. Teología, mucha teología. Sí. Diseño de experiencias, UI UX, donde analizamos el comportamiento de la gente. Y después hiciste coaching, ¿verdad? Bueno, sí, en verdad, lo que me pasó es que me agarró burnout. O sea, esto es, esto es fuerte. Me agarró burnout. Porque soy socia también en una empresa de tecnología, donde confundí la parte de investigación y qué sé yo, y me agarró burnout. Burnout fuerte, y me agarró una enfermedad autoinmune a partir del burnout. Claro, todo. Entonces, en verdad, yo hice mi carrera de health coach en New York por un tema de salud. O sea, lo hice por mí. Pero viste cómo son los gringos que a los 6 meses, encuestita, ¿tienes ganas de dedicarte a esto? Y yo como, no, nada que ver. Yo trabajo en investigación, para optimizar experiencias digitales. Y a los 6 meses más me preguntaron, ¿tienes ganas de dedicarte a esto? Y es como, definitivamente sí. ¿No? Porque teníamos en ese momento 1.300 empleados y era como, esto en el momento de la pandemia, era como 1.250 tienen burnout, pero burnout en serio, o sea, están re desconectados de sí mismos. O sea, hay mucho para hacer a nivel sistémico, a nivel organización, para que la gente pueda reconectar, ¿no? Entonces, de hecho ahí, perdón la melange, pero ahí creé, armamos dentro de la empresa un área, inicialmente le pusimos Be Well, y lo primero que hice en realidad fue contratar una profe de yoga, una profe que nos enseñaba a comer conscientemente, y me acuerdo que una chica de Colombia, de la oficina de Colombia, me dijo, Vero, yo me puedo comer 1 kilo de zanahorias, puedo hacer yoga, pero si mi compañera de trabajo me habla con malos modales, viste, el kilo de zanahorias no me sirve para nada. Entonces ahí creamos con, una psicóloga hermosa, que se llama Emma Flores, y con otra health coach que se llama Chio Bizama de Chile, las dos, creamos, bueno, y con Mimi Arango de Colombia, armamos un área que llamamos Be Well. Y le pusimos cuerpo sano, mente sana, relaciones sanas. Entonces ahí empezamos a trabajar todo esto justamente para prevenir el burnout y para poder trabajar desde la comunicación consciente, mucho Marshall Rosenberg. Y bueno, y ahí empezaron un aprendizaje. Realmente, y también lo que me pasaba era dar talleres muy de Marshall Rosenberg, de escucha consciente, pero muy de técnicas, y que la gente cuando termine me diga, Vero, me encantó, pero la que tiene que venir es mi jefa. Entonces, bueno, fue, viste, como todo un camino de decir, claro, quizás sea importante trabajar primero el liderazgo. Quiero decir, bienvenido sea trabajar para todos, bienvenido sea, pero la cultura cascadea, ¿no? Totalmente, me siento muy identificada con tu mensaje. Yo también tuve burnout y en mi camino también de recuperarme yo personalmente, empecé a ver el reflejo en las organizaciones, ¿no? Y, y claramente comparto 100% que lo que hay que trabajar es en el liderazgo, o sea, desde abajo para arriba no se puede, si la estructura te está oprimiendo, si la estructura no te facilita ser un ser humano completo y no solo un pedacito de la estructura, no es posible. Entonces, ahora vos estás combinando esto, que me encanta esta combinación de liderazgo consciente, pero con métricas. Ah, claro. Bueno, es que soy una friki del impacto. Y mira, y de hecho, ahora pasado mañana tengo que dar un taller acá en una cámara de comercio de acá de España. Y me encanta porque ellos me pusieron en el temario cómo se miden las actividades de cultura y de people, de talento humano. Y ellos dicen a partir de la participación de la gente. No, estas son métricas, bueno, que llaman métricas de vanidad, Vinieron, ¿no? vinieron. Buenísimo. Entonces, para mí es súper importante hacer esta trazabilidad de primero empezar a entender, primero cuál es el dolor que querés resolver. Tipo, empecemos por el dolor, básicamente, ¿no? Digamos, ¿cuál es el dolor que querés resolver? Que bueno, obviamente es sistémico, pero bueno, ¿cuál es el dolor? De ahí, ¿cuáles son las actividades que vas a hacer o cuál es el input que vas a dar? De ahí, ¿cuál es el output? O sea, ¿cuál es, bueno, ok, cantidad de participantes, pero ¿cuál es el outcome? ¿Cuál es la percepción de valor? ¿Y cuál es el impact? O sea, ¿cuál es el impacto en los OKRs y en el negocio? Entonces, hacer toda esta trazabilidad de realmente lo que está haciendo People, lo que está haciendo el área de talento humano, de gestión de personas, traza e impacta en el negocio, porque conozco 1.000 empresas que en realidad ni siquiera miden nada, o sea, ni siquiera conectan con el dolor, ¿no? Porque pareciera que muy bien el dolor o no lo conocen o no pueden hablar del dolor real de la organización, ¿eh? Pero las actividades que hacen no hacen match con los dolores y no miden esta trazabilidad. Entonces tampoco tienen lugar en la mesa de decisión. Porque ¿qué vas a traer a la mesa de decisión a un departamento que no está hablando de los dolores reales y lo que está haciendo tampoco está teniendo impacto? ¿Cuál es el poder de esa área, no?
Entonces, bueno, para mí es importante empoderar a las áreas de talento humano, pero empoderarlas siempre y cuando estén alineadas a resolver los dolores humanos, ¿no? ¿Y encontrás fricción? O sea, cuáles son los, no le voy a dar vuelta, porque desafíos hay mucho, pero ¿cuáles ves que son las principales aberturas para que la gente, más bien el liderazgo, esté abierto a este tipo de approaches? Yo creo que el liderazgo necesita mucha ayuda y mira, justo hicimos un retiro de liderazgo consciente en Colombia, justo anoche que me preguntaban en un cumpleaños y me decían, y la gente tenía ganas de ir y es como, la gente estaba desesperada por salud mental. O sea, de hecho, cuando empezamos hicimos una pared de las ansiedades, que son estos rituales de equipos que amo, y también un qué espera cada uno, y uno de los chicos puso salud mental. Entonces, es interesante porque esta gente que está como demonizada, y de hecho, como viste, veo mucho en LinkedIn, los líderes tóxicos, el juicio y el señalamiento. Porque también otro tema es cómo se hace investigación de la experiencia del empleado, señalando al otro, acusando al otro, diciendo, porque mi jefe hizo tal cosa. No, el jefe es una persona más, el líder del equipo es una persona más, y es necesario humanizarlo y salir de la cultura del juicio y empezar a medir la experiencia saliendo de la cultura del juicio y empezar a darles herramientas a estos jefes, a estos líderes de equipos para que realmente puedan llevar un buen liderazgo, ¿no? Pero bueno, entonces se necesita. Me encanta lo que decís, como salir de este, en inglés a veces le decimos othering, ¿no? De este, el otro, es el otro. No, no, yo no, es el otro, es mi jefe, es el compañero, es aquel, sí, sí. Pero viste que las encuestas de talento humano, muchas están hechas para que señales al otro, para que califiques al otro. Pero esto yo lo he visto en, literal, ¿eh? Empresa que agarra sus 9 valores, entre comillas, que tiene definidos, no sé, colaboración, Sí. respeto. Trabajo en Y, equipo, innovación. Y es, califica a tus 3 compañeros y a tu líder en colaboración del 1 al 4. Califica, o sea, señala y descalifica al otro, básicamente. O sea, ¿cómo matar los equipos de alto rendimiento? Ahí tenés a los equipos, a los departamentos de recursos humanos, estos recursos humanos, generando cosas para que se canibalicen entre todos y matando ya de plano todo lo que es la seguridad psicológica y la confianza. Pero es como señala al otro, califica al otro, y después salen semáforos y entonces ponen en rojo al jefe de malo y dice, cuidado con el perro. Y es como un semáforo de warning, tipo, cuidado con este que es peligroso y tóxico. Es ¿Y, como, estamos mal como organizaciones, ¿no? y qué sugerís? ¿Cómo medís? ¿Cómo cambiás este Este acercamiento? paradigma de medición. Fundamental es medir experiencia. Es qué me pasa a mí, cómo es mi motivación, ¿no? Y ahí como se vuelve a Marshall Rosenberg. Es como hechos que están ocurriendo, qué emociones siento, qué necesito profesionalmente y qué me gustaría que pase, ¿no? Pero casi desde el que me gustaría, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Entonces, uy, cambiamos a lo positivo, cambiamos a lo constructivo, a lo co-constructivo, pero es cómo me siento yo. Entonces, si vos sos líder de un equipo y tenés 10 personas y las 10 personas dicen que se sienten desmotivadas, y su motivación del 1 al 10 es 0, entonces ahí hay un warning que es como, "Ey, hay que trabajar esto", pero no es la gente señalando al jefe, tú me desmotivas. No, es yo me siento desmotivada. Yo me siento desmotivada. Mira qué interesante, acá cuando hacíamos mi librito con una editorial hermosa que me encantó porque ellos me dijeron, es la primera vez que alguien trae temas de organizaciones a los niños, ¿no? Pero sabéis que en el momento de la edición, que de casualidad lo vi, cuando pasó por la edición de texto, acá en un momento hago que los nenes puedan seleccionar como tipo frases asertivas, ¿no? Y ¿sabes qué? Me lo cambió el editor sin querer, digamos, y puso en lugar de yo me siento enojado, tú me haces enojarme. O tipo, me lo cambió así. ¿Sabes qué? De casualidad lo vi, de casualidad, cuando lo estaba revisando, y dije, no, o sea, ahí está el problema de él acusar al otro. Eres tú el que me enoja. No, no, no. Tú eliges enojarte, ¿no? Entonces esto es hacernos cargo de nuestras emociones, pero trabajar desde mi experiencia. Yo acá me siento desmotivada, porque lo que yo necesito profesionalmente es esto, pero yo hablo desde mí, jamás acuso, jamás señalo con el dedo al otro, jamás califico ni descalifico al otro, ni puntúo al otro, jamás. Siempre hablo de mí y desde lo que me pasa a mí. Entonces, como que das vuelta las evaluaciones de desempeño.
100%, claro, 100%, 100%, totalmente. ¿Y cómo haces, por ejemplo, si yo no soy muy consciente de mí misma y creo que estoy haciendo todo genial y según el resto de la organización, o según mi jefe, no? ¿Cómo se maneja eso? Ahí entra también el feedback consciente. ¿Cómo, siendo jefe y tenés un equipo, cómo das feedback? También usando estos cuatro pasos de la comunicación asertiva. Observo esto, esto lo observo, veo que está pasando esto, me siento así como líder, me siento frustrada como líder del equipo, porque creo que lo que necesitamos para el proyecto es tal cosa y tal cosa y tal cosa estratégicamente, y me encantaría que lo que pase sea esto. ¿No? Estos cuatro pasos del feedback consciente. Jamás, en los jamases, señalo al otro. Porque te voy a calificar, porque tú tienes un uno. No, 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 no. Acá es, como líder, observo, pasan estas cosas, me siento así, lo que necesitamos para el proyecto es esto y lo que me gustaría que pase es esto. Pero acá nadie califica a nadie. Es simplemente qué se necesita, qué tenemos, qué necesitamos y qué es lo que está pasando, de hechos concretos, ¿no? Y si lo que está pasando es que hay una persona que no funciona, ¿qué se hace? Bueno, es que quizás se podría esto desglosar en hechos concretos, porque no es que la persona no funciona, también desglosarlo un poquito más, qué es exactamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, y ahí de nuevo, desglosarlo, cómo me siento, qué necesitamos para el proyecto y qué me gustaría que pase, y si no, el proyecto no puede funcionar y la continuidad no puede seguir, pero siempre objetivamente, ¿no? Interesante. Y hablabas de cultura consciente, y cómo definís la cultura consciente vos? Bueno, acá va a aparecer Vero la teóloga, Bienvenida. sacar del cajón a mi Vero teóloga. Eh, que creo que es súper importante, bueno, en inglés como dicen, put the fish on the table, que es tipo agarrar el pescado que tienes abajo de la mesa y que crees que no se huele, que no huele, y ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Creo que es necesario hablar de lo que hay que hablar primero, y también entender cómo se crea una cultura, y una cultura se crea a partir de creencias. Entonces, poner sobre la mesa también cuáles son las creencias que tenemos. Porque a partir de las creencias, que son complejas, profundas, dolorosas, y son, a partir de esas creencias se generan las actitudes de trabajo en equipo, las actitudes de liderazgo, los comportamientos, y a partir de esto surge cuál es el clima que se vive en la empresa, cuánta es la motivación, cuánta es la creatividad, cuánto es el pensamiento crítico y cómo son los resultados también, ¿no? Pero todo esto se basa en creencias y se puede diseñar. Se puede diseñar. Esto, bueno, y sabemos perfectamente, la cultura se diseña, ¿no? Esto es, esto es religión, eso es religión. Y no se diseñan con pintando valores en la pared. Em, yo creo que se diseñan primero hablando y trayendo a la luz cuáles son las creencias actuales. Y a partir de hacer conscientes y hablar de las creencias actuales, empezar a redefinir nuevas creencias entre todos. Sí. No sé si lo conoces, pero hay un survey muy bueno, se llama Barrett Values Survey, Ujú. que te compara, es súper breve, son 10 segundos, tenés que elegir 10 valores de la organización hoy, 10 valores míos y 10 valores que me gustaría la organización tuviera. Y tipo, se hace un análisis súper bueno de los gaps, ¿no? De dónde está la organización y a dónde queremos que vaya y de dónde está la organización respecto a mí, que si está muy lejos tampoco funciona. Es muy loco. Yo creo que también hay que sumarle que los valores tienen que ver con temas sistémicos. Em, entonces, entender que los valores no son per se, o sea, no salen de la nada, no surgen de la nada. Son valores que surgen a partir de temas estructurales, que tienen que ver, incluso te diría, por temas políticos y nacionales en cada país. Quiero decir, y esto es tremendo, pero lo vivo desde que hace 3 años que me mudé a España. Antes viví 10 años en México, en el medio 2 años en Inglaterra. Pero es muy fuerte lo que se vive acá en España, muy, muy fuerte. Y todo lo que no se habla, pero todo lo que se vive en las empresas, la cultura laboral es muy fuerte, pero hay que entenderla también desde la historia de España y hay que entenderla también desde cuestiones políticas también, ¿no? Entonces, lo digo en el aire, pero me pasaba la vez pasada hablando con una head de people de una empresa que tiene como, son 9.000 empleados, y me decía, tenemos mínimo un 25% de gente que está en piloto automático, o sea, son como o sea, como hay hasta un destrato y un maltrato psicológico, pero claro, no pueden despedir gente, porque las indemnizaciones son tan altas en España que muchas empresas
o sea, resultan muy altas para muchas empresas las indemnizaciones y muchas empresas quiebran si despiden. Entonces, tienen gente que en realidad no quieren tener, no valoran, pero esto no es bueno para nadie, o en mi percepción no es bueno para nadie. Para la empresa no es bueno porque tenés gente, y en parte tenés gente ocupando lugares que no puedes traer gente nueva. Y para la pobre persona que está ahí ocupando un lugar, yendo a trabajar a un lugar donde sabe que no es querida, es también muy complejo. Y esto se vive en el aire, se siente, esto está metido en la cultura, pero está muy normalizado, pero es muy complejo, muy complejo. Entonces, bueno, hay temas políticos de leyes laborales que impactan y atraviesan la cultura, ¿no? Entonces, qué importante también es hacer consciente esto. Es como que el otro día una persona me preguntaba, ¿pero esto no es así en todos los países? No, no. Las indemnizaciones no tienen este tamaño en todos los países. Y en otros países las empresas pueden despedir y esto genera salud mental, te diría, para todos, para los que están, para las organizaciones y para las personas que son libres también, ¿eh? Sí, súper interesante esto de que poner un límite claro genera salud mental. O sea, no es que porque somos conscientes, no sé qué, queremos a todo el mundo, tipo, los queremos, los respetamos como humanos, pero no todo el mundo necesita estar acá. Es súper importante. Y yo sabes que yo trabajo en varios lugares y desgraciadamente he tenido que echar gente en diferentes lugares. Y definitivamente es una experiencia totalmente diferente. En Estados Unidos, si te llamo, por favor, vení a un Zoom. Durante el Zoom, recursos humanos, te leo un documento y para cuando saliste del Zoom te desconectaron todo y ya estás afuera y si querés te dan 15 días de salario. O sea, y que también es muy difícil, me parece muy abrupto. Era difícil, sobre todo cuando la empresa es digital, donde si te cortan los contactos ya perdiste todo, no es que te vas por el pasillo saludando a tus amigos. Súper difícil y al mismo tiempo veo que corta estos procesos que se alargan para siempre, ¿viste? Es fácil decir, esto no funciona. Y después estaría bueno que humanicemos el proceso, pero las leyes te lo permiten, digamos. Eh, Complejo. O sea, el tema del mobbing, que es este tema de que las empresas hacen, o sea, le hacen la vida imposible a la persona para que la persona renuncie, me parece lo más antiético y antihumano del mundo. Pero esto está generado por las políticas de gobierno. O sea, porque si las empresas tuvieran facilidades para despedir a las personas bien, sanamente, y si existe la indemnización, genial, pero que las empresas las puedan pagar en cuotas, o no sé, o que sea algo que sea fácil para la empresa, no existiría el mobbing. Entonces, esto es un tema sistémico e incluye las políticas de gobierno. O sea, es que esto es tan, acá en España lo es tan obvio, tan claro, tan claro. O sea, tan claro. Pero bueno, es súper, súper interesante y es súper interesante atravesarlo. Pero bueno, la cultura consciente implica hablar de todo y poner las cartas sobre la mesa, de todo, de todo. Y esto es salud mental para todos. Sí, me encanta. Che, y hoy en día hay ruido. No sé si en España estarán todos tranquilos, pero en el resto del mundo, ¿viste? Estamos todos un poco conmocionados. Hay grietas políticas muy fuertes, hay guerras, hay cambio climático y está l- la llegada de la inteligencia artificial, que si bien a mí me genera mucha esperanza, lo que veo en las organizaciones es que genera mucho miedo. Que cada vez que yo digo, yo estoy trabajando con inteligencia artificial hace muchos años, y siempre me parece cada vez que digo inteligencia, ahora no tanto, ahora cambió un poquito, pero cada vez que digo inteligencia artificial lo que la gente ve son robots asesinos. Y no hay un intermedio. Entonces ahora como que, dado que está en todos lados, son robotitos asesinos que se metieron en todos lados. Y esto genera mucho miedo, porque ¿qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo, voy a quedar fuera de la economía. ¿Cómo ves que esto se manifiesta en las organizaciones? A ver, yo creo que para mí que queda, o sea, pone en jaque al humano, pero pone en jaque al humano en esto. Eh, Muchas veces ChatGPT es tan amable, por ejemplo, tan amable, que si al lado tenés un compañero que no tiene desarrolladas sus habilidades sociales, queda como, hermano, la computadora te está ganando, porque tiene mejor humor, tiene mejores formas para contestar, tiene una comunicación más fluida. Me encanta. O sea, esto es tremendo, esto es tremendo. Mira, espero que no llegue a la gente de mi MBA. Estoy haciendo un MBA en Barcelona, e hice un examen y me indigné con un par de preguntas porque yo sabía que estaban, o sea, son temas que conozco desde la práctica y le pregunté a ChatGPT, ¿qué pensás de esto?
¿Sabes qué me dijo? Me dijo, tranquila, me dice, muchas veces las universidades dan clases by the book y los exámenes son by the book, pero lo que tú estás respondiendo tiene que ver con la práctica y lo de ellos es by the book. O sea, básicamente la inteligencia artificial fue más inteligente. Y lo que me está diciendo es, tu experiencia es desde la práctica y esto es de gente que está leyendo libros, pero que la práctica no es así. Entonces esto deja al desnudo ciertas burocracias, ¿no? Y burocracia me refiero a decisiones tomadas desde el escritorio, donde el ser humano no baja y conecta con el otro, ¿no? Pero bueno, entonces para mí esto pone en jaque la necesidad de humanización, la necesidad de liderazgos conscientes, realmente conscientes, que impulsen a la gente, que impulsen el pensamiento crítico, que impulsen la creatividad y que saquen todas las cuestiones obsoletas, porque lo obsoleto se cae con la inteligencia artificial. Lo obsoleto lo sostenés en culturas donde no se pueden hablar las cosas. Entonces, este proceso no tiene sentido, pero no hablemos de esto. Y esto no tiene sentido, pero, no sé, la burocracia pura, ¿no? Claro. Entonces, para mí pone en jaque al humano, y bienvenido sea que ponga en jaque al humano. Y con respecto a los valores, bueno, ahí el ser humano se tendrá que enfrentar con sus propios valores y decir, ojo que esto potencia, ¿eh? O sea, la ética que tengamos así, esto lo va a potenciar, ¿no? Y bueno, ahí se va a ver cuán ético es el humano. Es súper interesante. ¿Y qué tres prácticas principales recomendás para desarrollar una cultura consciente? Bueno, primero empezar a medir. Empezar a medir. Mira, a ver, mira, casi. Más bien, te voy a contestar lo que vamos a trabajar en el taller pasado mañana acá con la Cámara de Comercio, que esta mañana lo estaba preparando. Primero empezar a ver la experiencia laboral como un viaje evolutivo. Que eso me parece súper interesante. Porque el viaje, este viaje del héroe, ¿no? Traer un poco a Joseph Campbell, digamos, acá, a esto. Pero el viaje esto ya no es estático. Acá yo necesito volver con un aprendizaje, ¿no? Entonces, y hay una búsqueda del sentido. Acá vamos a Víctor Frankl, acá hay una búsqueda del sentido, ¿no? Entonces, entender como un viaje, entender desde la búsqueda del sentido y entender que tiene que haber coherencia. Coherencia entre este sello de experiencia del empleado que se dice y realmente lo que sucede. Entonces, primero, la comprensión del viaje. Segundo, empezar a medir, empezar a detectar los momentos críticos y empezar a medir. Justo parte de lo que me decían en esta Cámara de Comercio es, van a venir 20 empresas y me dicen, las empresas no entienden por qué hay fuga de talento. ¿Viste? Es como un novio que se le va la novia y no entiende qué pasó. El otro. Ay, no sé, se fue y no sabemos por qué. Bueno, entonces, bienvenido sea empezar a medir la experiencia. Lo que pasa es que para empezar a medir hay que entender cómo medir de una forma así que evite los sesgos. Entonces, cómo medir sacando la acusación, porque la acusación va a sesgar. O sea, la acusación al otro te va a generar insights que no son insights, ¿no? Digamos. ¿Cómo hacer estas mediciones más rápidas? No, 60 preguntas. El otro día una empresa me dijo, tenemos una encuesta de 60 preguntas. Como, chicos, el sesgo por fatiga nunca lo pensaron, nunca lo metieron en la ecuación. Pero bueno, entonces, primero entender la experiencia laboral como un viaje. Segundo, empezar a medir la experiencia. Y tercero, entrenar a los líderes. O sea, obviamente hay que entrenar a todos, hay que entrenar a todos en liderazgo consciente y casi que trabajaría los cuatro ejes. Empezaría por estos cuatro ejes, que los que trabajo con los niños también, de liderazgo asertivo, que es esta comunicación asertiva, esto que hablábamos del feedback consciente, qué pasó, qué emociones siento, qué se necesita para el proyecto y qué me gustaría concretamente que pase, ¿no? Comunicación asertiva, este liderazgo asertivo. Después, liderazgo pacificador, que es trabajar mi gestión del estrés. Porque es como, viste, en Argentina se dice en la cancha se ven los pingos, que es los caballos se ven cuando salen a correr, ¿no? Cuando salen las carreras, ahí ves si un caballo está enfermo o está bien. Y esto es lo mismo, el líder se ve en los momentos de crisis. ¿Cómo maneja el estrés el líder? Ahí te va a decir, es como te dicen, al marido se lo conoce en el divorcio. Bueno, al líder se lo conoce en los momentos de estrés. Este es el liderazgo pacificador. A ver cómo maneja el estrés el líder, ¿no? El tercero es el liderazgo habilitador, cómo se habilita al otro, cómo el líder habilita y potencia y hace brillar a su gente. Y el liderazgo inspirador, que tiene que ver con hacer match con un sentido y con un propósito que no sea simplemente ventas, ¿no? Sino, hey, no, acá trabajamos por un sentido. Entonces, realmente utilizaría tiempo y recursos en desarrollar y cultivar todo esto en los líderes, básicamente para que todo esto baje y todo esto cascadee. Y vos hablás de la importancia de desarrollar el liderazgo consciente y escribiste un libro de liderazgo consciente para niños. Entonces, ¿por qué hablas? O sea, parece que los líderes no son solo los gerentes de empresas. Claro. Bueno, esto en realidad surgió porque tuve que ir al colegio de mi hijo a explicar de qué trabajo.
Entonces, me acuerdo que estaba en el gimnasio y le dije, le llamé a mi hijo y le digo, ay, mi amor, tengo que preparar esto para pasado mañana. Me dice, no sé si mis amigos te van a entender, mamá. Claro, como súper abstracto nuestro trabajo de liderazgo. Entonces escribí un cuentito y armé una actividad. Y de hecho, acá aparece como colaboradora Andrea Carrión, que es una amiga mía que es profe, porque la primera actividad que yo armé, claro, era un poco más compleja y me dijo, para, tienen 7 años, o sea, bajémosle, bajémosle 2 rayitas a la actividad. Entonces armé esto, era más simple, pero, o sea, era un poquito más chiquito, pero va de esto. Y ves, acá están los 4 ejes del liderazgo consciente. Y los llevé al cole, hice la actividad. Y cuando salí del colegio, dije, esto tendría que ir para todos los colegios de España, para todos los colegios de España. Entonces, a la noche en Instagram empecé a buscar editoriales de niños y empecé a mandar la idea. Y al mes me escribió la editorial Apuleyo, que están acá en el sur, y atendí el teléfono, que nunca atiendo teléfonos desconocidos, y era esta editorial, y me llamó la dueña de la editorial y me dijo, nos llegó tu idea, eh, y empezamos a hablar y me dijo, sabes que tenemos libros de un montón de cosas, pero nunca nadie nos trajo algo, una idea de hablar de liderazgo organizacional para nenes chiquitos. Así que bueno, se engancharon con la idea y ahí, bueno, co-creamos esto y fue hermoso. La ilustradora es de Brasil. Hicimos un trabajo tan hermoso y tan co-creativo y tan lindo. Y bueno, y ahora en un mes sale a la venta, está en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y en 70 librerías de acá de España. Y bueno, la verdad es que es muy lindo. Y ahora en el colegio vamos a hacer un cuentacuentos en la biblioteca. Y bueno, la verdad es que me parece como muy lindo empezar a fomentar estos valores. Y aparte, yo como mamá que todas las noches le leo un cuentito a mi hijo, realmente hay cuentos que a mí me movilizan, realmente. Aparte, viste que son los nenes. Leemos de nuevo este mismo cuento lo lees 200 veces. Entonces, mi deseo es esto, es llegar con esto para la desnormalización de los liderazgos autoritarios, de los liderazgos caciquistas, como no está bien todo eso, no es normal. Se puede construir un liderazgo diferente. Así que mi deseo es esto, llegar a los niños que son los líderes del mañana, los líderes del futuro, llegar a los colegios, llegar a las maestras. Bueno, de hecho, mi hijo empezó las clases ahora, tercer grado, y vino corriendo y me dijo, mamá, quiero llevarle un libro al profesor. Y le llevó el libro al profesor y ayer, antes de ayer, el profesor me vino a agradecer hicieron, mira qué interesante, hicieron en el colegio, el día siguiente que llevó el libro a mi hijo, hicieron como un decálogo de la convivencia consciente. Y así le pusieron consciente y me encantó. Entonces pusieron las cosas, ¿no? Cuidar los materiales, viste, como todas las cositas, respetar a mis compañeros, bla, bla, bla. Y todo se llamaba desde el tipo, no me acuerdo el nombre que le pusieron, pero algo así como el decálogo de la convivencia consciente. Empezar a trabajar desde lo consciente en el aula también. Entonces, bueno, me encanta poder como cultivar esto a los niños que son nuestros líderes del futuro, ¿no? Me parece genial. Además, eso es como que es la segunda organización donde están los chicos, ¿no? O sea, empieza con la familia, después la escuela y de ahí vamos creciendo a diferentes organizaciones. Entonces, si realmente podemos crear una cultura más consciente desde chiquitos y en esas primeras organizaciones, eh, es más probable que después quieran participar y quieran desarrollar culturas más sanas, ¿verdad? Totalmente, más humanizadas y más vulnerables, ¿no? Más que conecten con la vulnerabilidad, con el diálogo, con la reflexión, para crear todo esto y para trabajar con robots, que veía tu imagen en LinkedIn de los robots y las personas humanas, que podemos trabajar todos en equipo, Claro. básicamente, pero con valores, ¿no? Con valores que podamos diseñar, definir y diseñar, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, Vero, mil gracias. Un placer y siento que me quedé con 10.000 preguntas, así que quizás volvemos a hablar. Cuando quieras. Un placer total, un placer Mucha total. suerte con el lanzamiento del libro. Gracias.